Entendido. Bueno, esto es una melodía del Salmo 150, que la traducción sería que y cómo se alaba a Dios diciendo aleluya. Hola neshama, aleluya. Hola neshama, aleluya. Hola neshama, aleluya. Hola neshama, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hola neshama, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hola neshama, aleluya. Muchas gracias. Hermoso, gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Muy bien. Estamos en este tercer encuentro, ¿no? De 4. Estamos a la Tercero mitad de 4 encuentros, sí, señor. y un poquito más. La mitad más 1, como se dice, para alguna parcialidad futbolística en la Argentina. Pero en este caso son las terceras, cuartas partes de este curso. Así que una alegría, Marcelo. Lo han dicho todos de una manera u otra. Y una alegría también para nosotros, como Editorial San Pablo, estar en esta presentación. Vamos a tratar qué tema hoy, Marcelo. ¿Cómo es el programa para nuestro encuentro de hoy? Bueno, primeramente yo quisiera retomar algún que otro tema que quedó planteado en la clase anterior. Y luego, sí, el tema que quisiera desarrollar hoy es el de la sexualidad en las relaciones maritales. Muy bien. Vamos entonces con este repaso y la sexualidad en las relaciones maritales. Avanti. Bien. En la clase pasada, no veo hoy a la persona que planteó la pregunta, qué pena, bueno, me preguntó por qué yo había hecho un comentario medio raro sobre los fariseos, ¿no? Como que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas que a veces se dicen de los fariseos. Ahora bien, el tema es un tema de historia, ¿no? El movimiento fariseo fue en su momento un movimiento muy importante y un movimiento religioso, teológico, político del pueblo judío, y del movimiento fariseo surgieron tanto lo que hoy es el judaísmo rabínico y también el judaísmo caraíta, que es otra forma de judaísmo, que más o menos es exactamente lo mismo, salvo por un detalle. No aceptan ni se someten a la autoridad rabínica. Punto. Pero salvo eso son las mismas sagradas escrituras y en líneas generales más o menos las mismas tradiciones con algunas pequeñas diferencias e interpretaciones. Con diferencias mínimas. Y hoy en día se integran como ciudadanos del Estado de Israel y como parte del pueblo judío, pero no son rabínicos. Bueno, el movimiento fariseo dio origen al judaísmo rabínico, al caraíta y también al cristianismo. Lo que pasa es que hay una tradición interpretativa propia del cristianismo. Yo les hablo a ustedes de la tradición interpretativa judía todo el tiempo. Pero para quienes estudien historia de la iglesia, teología, les comento, hay una tradición interpretativa propia del cristianismo. Digo cristianismo y no cristiandad. O sea,
de las creencias de los primeros cristianos que recibieron el magisterio de Jesús de manos de los judíos y lo volcaron a ideas aceptables para el pensamiento helenista. Son los padres apostólicos como San Justino Mártir, San Ignacio de Antioquía, y a partir de ellos se inició una tradición para desjudaizar al cristianismo. Esa tradición sigue vigente hoy, y entonces la consecuencia es que los cristianos, cuando oyen hablar de Jesús, no piensan en Jesús yendo a rezar en hebreo a la sinagoga con su talit, tal vez con su kipá, y siendo parte de un grupo de otros judíos. La iconografía tradicional muestra a un Jesús no judío. La interpretación de las Sagradas Escrituras es una interpretación, por ejemplo, la del Antiguo Testamento es cristocéntrica, pero no trabaja, no toma la tradición judía de cómo interpretar. Y entre otras cosas, la idea de que los herejes son los enemigos de Jesús surge de varias expresiones registradas en los evangelios donde Jesús habla mal de los hipócritas entre los fariseos y enseña a sus discípulos: hagan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Ese hagan todo lo que ellos enseñan quiere decir que estaba totalmente dentro del movimiento fariseo. Y entonces, hoy en día, cuando el sumo pontífice católico, por ejemplo, ¿no?, dice: no, bueno, pero las obras de la ley no son el camino de salvación, sino que el camino de salvación es la fe. O cuando habla de los fariseos diciendo que, bueno, fariseísmo es sinónimo de falsedad, hipocresía. No está hablando desde una idea antijudía, todo lo contrario, se ha mostrado como un amigo del pueblo judío, pero se expresa como heredero de una tradición que desjudaiza a Jesús, a las Sagradas Escrituras, pero no es consciente de que desjudaiza, no lo tiene presente. Entonces, claro, como de la desjudaización pueden surgir expresiones que sean tomadas por alguien que quiera usarlas para el antijudaísmo, para otros fines que ya no tienen nada que ver con el magisterio de amor, por ejemplo, los nazis. Entonces, para los judíos es una cuerda muy sensible. ¿Dónde exactamente está el límite entre lo desjudaizante del cristianismo y lo antijudío de algunos movimientos? Y hay que andar aclarando cosas y es muy delicado el tema, y todo se debe a que no tenemos en cuenta la tradición interpretativa desjudaizante propia del cristianismo. Bueno, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes respecto a que la palabra fariseos da para muchos desarrollos. Sinteticé enormemente lo que quería decir. A veces uno, cuando sintetiza demasiado, llega a decir una tontería o nada. Sí. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, que lo hemos aprendido de palabras del Evangelio, nosotros quizás la mayoría, se aplica a tanta gente, ¿no? Claro. A mi papá, a mi mamá quizás, que me decía: no fumes, pero fumaban ellos. Por ejemplo. O O también incluso sacerdotes, por dentro de ejemplo. la iglesia. Ay. No digo, sacerdotes en la Iglesia Católica que han predicado tantas cosas que ahora estamos viendo los escándalos que ha habido. Y eso también es una actitud hipócrita, no farisea, ¿no? Lo que pasa es que se ha usado tanto la expresión junto a la otra que se ha creído que son sinónimos y no son sinónimos. Exacto. Es correcto, ¿no? Así es la interpretación. Exactamente. La palabra fariseo en su etimología en el idioma arameo, que era el que hablaba Jesús, el que se hablaba en aquella época, los fariseos son los parushim,
los que se autoexcluyen, los que se ponen en la vereda de enfrente. Y esa palabra viene desde el discurso saduceo, es desde el poder. El movimiento fariseo era un movimiento muy amplio que tenía una gran diversidad de ideas religiosas y políticas, pero que en líneas generales es afín a la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice que lo que el cielo ha unido, nada ni nadie lo separe, y esto es tomado como argumentación en contra del divorcio religioso. Efectivamente, en la época de Jesús, yo les conté a ustedes, la tradición farisea finalmente opta por aceptar y regular cómo y cuándo es posible el divorcio. Pero no quiere decir de ningún modo que los maestros fariseos estuvieran a favor de que todo el mundo se divorcie, porque sí, ligeramente, nada que ver. Es visto prácticamente como una tragedia, pero a veces es inevitable, eso es todo. Entonces, la actitud de Jesús de decir, no, está mal, también puede interpretarse como nadie siembre la discordia para desunir a quienes están unidos de manera sagrada por el matrimonio. Ahora, si entre ellos no se llevan bien, obligarlos a seguir conviviendo, yo no sé si es eso lo que quiso decir Jesús. Perdón, no quiero aportar interpretaciones que contradigan, me salgo de la vaina, que por ahí contradicen la interpretación cristiana tradicional hoy en día, que es válida y legítima también. Simplemente quiero mostrar cómo la enseñanza de Jesús, que parece reñida con la ley judía, en su momento era lo que sostenían muchos maestros fariseos, y a su vez su enseñanza puede ser interpretada dentro de ese contexto también, como válida dentro de la ley judía. ¿Entienden? Correcto. Por eso cuando hoy, desde el desconocimiento de la historia del pueblo judío, alguien habla sobre los fariseos, y a mí me da cosita porque digo, no, tengo ganas de aclarar. Y eso fue lo que pasó la otra clase, y así es como llegamos a este comentario. Bueno. Muchas gracias. Y respecto a las leyes que regulan la sexualidad en las relaciones maritales, hay varias cosas que aclarar antes de entrar en el tema. Nosotros vamos hoy a acercarnos a la legislación de la época bíblica, diciendo, bueno, hacen pasar todo por un tamiz. El concepto de patriarcal viene de los estudios clásicos latinos y griegos. Las relaciones entre hombres y mujeres, como van a ver en la clase de hoy, no encajan exactamente dentro de una ideología patriarcal o dentro de una ideología machista, aunque tampoco en una ideología feminista o matrocéntrica. Es otra cosa. Por eso yo quiero dar este curso y explicar para que se entienda que no se aplica el mismo patrón conceptual al estudio de toda sociedad humana. No corresponde. Por ejemplo, en todas las sociedades civilizadas, urbanas, hay una importante tensión entre la libre expresión de la sexualidad, por un lado, que es necesaria para que pueda haber, por ejemplo, procreación y no se extinga esa sociedad, y el control y encarrilamiento, si se quiere, de la sexualidad dentro de ciertos cánones para que aquel que dé rienda suelta a su sexualidad no lo haga de un modo que atropelle los derechos, los sentimientos o la vida de otra persona. Entonces hay una tensión
entre libertad y ley que cada sociedad resuelve a su manera. Algunas lo resuelven de manera más hipócrita, planteando una ley ideal y luego que cada uno haga lo que quiera. En el caso de la tradición judía, hay una valoración del deseo sexual, del placer sexual, como algo muy importante. De hecho, en el Talmud hay una frase muy linda, estoy mirando mi machete, en el tratado Avodah Zarah, en el DAF 5a, que dice: agradezcamos a nuestros ancestros porque han pecado, pues si no, no estaríamos aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve en la legislación tradicional judía la tensión entre expresión de la sexualidad y regulación de la sexualidad? Básicamente a través de dos grupos de leyes, que las encontramos en Levítico, en Deuteronomio, y que, atenti, dentro mismo de la Torá van cambiando. Y luego cambian más adelante en el Tanaj, y luego cambian de vuelta en el Talmud, y finalmente en el Minhag, las costumbres de cada grupito y subgrupito en cada lugar. Y la última vuelta de tuerca la da la interpretación personal. Pero el fundamento son las leyes de la Torá, que son dos grupos, las que tienen que ver con la prohibición del coito para la mujer durante el periodo menstrual y una semana siguiente al periodo menstrual, o sea, desde el día en que observa la última manchita de fluido menstrual, del tamaño de una semilla de sésamo. Está detallado, tiene que ser como máximo de ese tamaño. Si ve una manchita más chica que esa, ya no importa. Entonces, desde el día en que por última vez ve una manchita de ese tamaño, debe transcurrir una semana completa para que vaya a la mikvah, la inmersión en un baño ritual litúrgico, y luego de eso está limpia, pura, apta para retomar su vida sexual. Ahora bien, si la menstruación dura 5 o 6 días, a eso le agregamos 7 días postmenstruación, más un día que se pierde entre ir al baño de inmersión, qué sé yo, resulta que está apta 2 semanas al mes para tener sexo. Pero atenti, porque son las 2 semanas más fértiles. Ahora bien, las leyes esas se originaron, están por ejemplo en Levítico 15, se originaron en un momento en el que significaban que una mujer no debía estar impura al entrar al templo. Lo mismo que un varón. Si un varón tenía una enfermedad venérea o tenía una polución nocturna, tampoco estaba limpio para entrar al templo. Si era una polución simple, bueno, tenía que ir a la mikvah y recién a la noche de ese día volvía a estar en condiciones de volver a ir al templo. Si era, por ejemplo, una gonorrea, bueno, entonces tenía que esperar una semana hasta poder volver a ir al templo. Y en Levítico hay una severa advertencia de que esas leyes de la pureza debían cuidarse porque si no el castigo iba a ser tremendo. Sin embargo, ya en Levítico 18
en realidad la cosa no es tan grave y la mujer, bueno, en realidad lo que debe hacer es no acercarse físicamente a su marido. ¿Qué pasó entre Levítico 15 y 18? La destrucción del primer templo. Las leyes explicadas en Levítico 15 son las originarias, que tenían que ver con la pureza ritual para ir a rezar al templo, residencia de Dios, que es algo diferente de una sinagoga, que es un lugar de reunión social para el culto, pero no es tierra santa, no es tierra sagrada, como una iglesia que es tierra consagrada. Yo, si quisiera, mi mujer me mata, pero yo si quisiera podría armar una sinagoga acá en casa. No problem. Mientras tengamos un armario donde guardar los rollos de la ley, y eso sí es un espacio separado, especial, sagrado, ya está. No hace falta más. Ahora bien, una vez que fue destruido el primer templo, las leyes que hablaban de la pureza ritual y litúrgica para estar en condiciones de acercarse a lo divino en el templo ya no rigen, porque el templo ya no está. Entonces se redefinen las leyes y pasan a ser leyes que tienen que ver con la vida civil, como decía Raquel, secularizada. Ahora bien, se construye el segundo templo. Se quiere borrar la diferencia entre primer templo y segundo templo. Entonces no se aclara que Levítico 18 tiene que ver con las costumbres que se trajeron de Babilonia. Y el lector inadvertido lo lee todo más o menos seguido y no entiende nada. Primero me dicen que si no me baño, viene Dios y me mata. Después me dicen que lo único que tengo que hacer es no acercarme sexualmente a mi marido. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, estas claves interpretativas que tienen que ver con la historia del pueblo judío son muy importantes al leer las Sagradas Escrituras. Por lo menos para un judío son muy importantes para entenderlas. Si uno no conoce la historia del pueblo judío, las lee todas de corrido y ni se entera de la historia que sucedió entre Levítico 15 y 18, y entonces parece hasta una contradicción. Ahora bien, si Jesús dice que vino para cumplir con la ley, porque son palabras de uno de los evangelios, y no cambiar ni una iota, ni una tilde, ¿con cuáles leyes, a cuáles leyes vino a cumplir? Bueno, es una cuestión de interpretación personal de él en esa época. Y no solo de él, sino que de cualquier otro, porque esa es la tradición interpretativa judía. Cualquier varón adulto que estudie tendrá que interpretar. Lo que yo acabo de hacer, les di a ustedes una clave interpretativa para entender por qué las leyes cambian de Levítico 15 a 18. ¿Alguien puede compartir o no esa clave? No es palabra santa. Es aplicar el estudio de la historia para comprender la Torá. Bueno, Jesús tuvo su propia interpretación. Ahora, esto tampoco quiere decir que la totalidad de la ley esté perimida y sea obsoleta. No era para Jesús, que dijo que venir a cumplirla. No tenía por qué ser para los cristianos, a menos que siguiesen una tradición interpretativa desjudaizante. Bueno, vamos a las leyes. ¿Cuál es la obligación de una mujer? La obligación de una mujer es A. No es obligatorio el matrimonio, no es obligatorio tener hijos. No está obligada a aceptar tener sexo si no quiere. Pero si nunca quiere, si sistemáticamente se niega, eso es entendido como posible causal de divorcio para el varón. Ahora bien, la mujer debe negarse a tener sexo durante durante los días de la menstruación y la semana siguiente. Hoy en día, un rabino ortodoxo
va a leer en público en la sinagoga que eso es lo que tiene que hacer una mujer. Pero ni mamado le va a preguntar a una señora si ya fue al baño ritual después de haber tenido la menstruación, porque sería considerado, más que un atrevido, un insolente que se mete en la vida privada de la gente. Pero si ella y el marido son muy observantes, entonces queda excluido el sexo hasta tanto se cumpla con la ley. Esa es la vigencia que tiene hoy. En general, hay excepciones para todo, ¿no? El hombre, por su parte, bueno, a ver, la Torá tiene, y los rabinos sobre todo, tienen una idea de cómo es la sexualidad de los varones y la de las mujeres, que tiene que ver con que, a ver, si un varón se excita, eso se transforma en un hecho observable. Si una mujer se excita, no necesariamente sea observable el hecho, por las diferencias anatómicas. De ahí infieren los rabinos que las mujeres en general son más pasivas y más introvertidas. Esta es una inferencia de varones y que evidentemente es una generalización. Y no es lo que dice el texto de la ley. Pero durante la Edad Media rigió sobre las interpretaciones de la ley. Entonces, en función de este criterio, por ejemplo, dice el Talmud que la pasión de una mujer, aunque no se la pueda ver a la pasión como en caso de un hombre, es mayor que la de un hombre. La mujer siente más intensamente la sexualidad y tiene más necesidades sexuales que un varón, pero no lo expresa. Si no lo expresa a otros, tal vez no se lo exprese a sí misma y no lo sepa. Esto está dicho en el Talmud, en Baba Metzia 84a. ¿Qué pasa si un hombre está en pareja sexual con una mujer y elige unirse a otra? Bueno, según la Torá, estoy hablando de Éxodo 21, 7 a 11, en ese caso, él sigue teniendo la obligación de proveerle de alimento, vestido y sexo, aunque decida convivir con la otra. Y si no lo hace, es causal de divorcio para ella. Y si ella no fuera una mujer libre, sino una esclava que él compró, que atenti, para la ley tradicional judía, los esclavos tienen muchos derechos. Y entre otras cosas, no pueden ser obligados a mantener relaciones sexuales si no quieren. O sea que si hay relaciones sexuales, son para el placer de ella y son por mutuo consentimiento. Entonces, que él la haya adquirido a ella como esclava y luego vuelque su afecto a otra mujer y ya no se dedica a ella, es considerado causal de automática liberación de la condición de esclavitud. Ella queda mujer libre sin que nadie tenga que pagar para liberarla y es una mujer libre divorciada, aunque no haya estado casada, y con derecho a casarse o unirse a otro hombre, automáticamente, si él no cumple con las tres obligaciones básicas que tiene: darle comida, darle ropa adecuada a su nivel social y darle sexo. Bien. ¿Con qué frecuencia debe el varón darle sexo a su pareja mujer? Eso también está estipulado, pero estipulado, ¿qué quiere decir? Que se marca el mínimo. De ahí para arriba lo que quieran.
En el caso de un marido, varón, joven, sano y rico, es decir, que no tiene que trabajar para ganarse el puchero, el mínimo es una vez por día. Esto no quiere decir que tengan sexo todos los días. Quiere decir que como mínimo una vez por día él tiene que ofrecerle a ella la posibilidad de tener sexo. Ella puede rechazar durante 2 meses seguidos, no hay problema. Ahora, perdón, todo esto que les estoy contando, ¿les interesa, les escandaliza? Denme alguna reacción, por favor. Porque la verdad, venir al campus San Pablo con monja y cura y hablar de estas cosas, pero bueno, es la sexualidad, son las leyes judías sobre la sexualidad y es el lugar de la mujer frente a la ley judía. Entonces yo me siento, por un lado, un poco incómodo, a ver si estoy escandalizando a alguien, incomodando a alguien, encima se borraron de pantalla y si es así, la hago más light y hay muchas otras cosas interesantes de las que hablar. Lo que pasa es que como muy bien señaló Raquel, pasamos a la vida civil, a lo cotidiano. Y cuando hablo de mujeres y la ley judía, solamente los deberes litúrgicos de las mujeres, me parece que sería incompleto. Por eso lo traje. Para nada escandalizador. ¿No? Tiene que ver con lo cotidiano de una pareja que... Bueno, te agradezco, Nelly, tu posición, pero entiendo que por ahí para alguien sí sea molesto, incómodo, y que por ahí se esté bancando simplemente por respeto, y en ese caso le pido 1000 perdones. No es mi interés incomodar a nadie, no quise venir a esto. Así que bueno, porque tengo esa sensación que está pasando eso. Por eso. Bueno, Marcelo, ya que abriste la oportunidad, podemos hacer una pequeña devolución, ¿no? Lo hacemos Dale, así como otras veces. dale, ¿Te dale, parece? dale. Sí, Entonces, Nelly, dijiste para nada escandalizador, vida cotidiana, ¿no? De una pareja, está hablando de lo normal, nada raro, ¿no? Estás con el micrófono silenciada. Sí, o Eso. sea, no me llama la atención y a pesar de que, bueno, yo soy soltera, pero, o sea, tiene que ver con la cultura. Lo que pasa es que creo que el prejuicio no deja por ahí manifestarse de algo que es tan natural, ¿no? Eh, bueno, que tiene que ver con lo que va a venir después, ¿no? Por ahí un hijo, en una pareja. eh, y nada, para mí, yo no tengo problema. Perfecto. Muchas gracias, Nelly. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo estás reaccionando Hola, ante estas cosas? hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ignacio. Figuro como Ana María, vuelvo a repetir, pero es prestado el mail. Soy Ignacio. Y no, me resulta sumamente interesante, muy enriquecedor, la cultura muy enriquecedor. A mí me gusta tanto la cultura judía como árabe. Soy un apasionado de los dos. Este, y, y me quedo pensando a nivel personal, tengo 44 años y en este momento estoy sin pareja, estoy soltero. Ya con mi novia, ¿no? Y bueno, me quedo pensando, pero no me parece para nada escandalizante, no lo veo así, para nada. Perfecto, gracias, Ignacio. Ilse, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estás allá lejos del micrófono para cambiar. Si querés opinar, Ilse, sería lindo saludar y comentarnos un poquito tus reacciones. A ver si lográs quitarle el silencio al micrófono. Está cerca, me parece, pero todavía no. A ver. Acércate un poquito al celu. Posiblemente por la compu. El micrófono silenciado no permite que te escuchemos. Bueno, todavía no. Mientras seguís buscando irse, vamos a querer escucharte. Liria, ¿podés comentarnos tu reacción, tu impacto sobre lo que hemos escuchado hasta ahora? Está silenciada también, Liria. Ahí está Irse. Bueno, primero Irse, después Liria. Dale, Irse.
No, me parece muy bien, me parece muy discreto. Las cosas están muy bien manifestadas. Perfecto. Qué bueno. Gracias, Ilse. Gracias por tu comentario y por estar y participar. Liria, ¿un comentario tenés? ¿Alguna palabrita sobre lo que vamos escuchando hasta ahora? Después Mirta te voy a pedir. Creo que es lo más lógico y acertado sobre la condición humana y sobre la vida de cada uno. Yo llevo 44 años casado y todas estas cosas que se están planteando, uno en su momento también de un modo u otro las fue viviendo. Así que una parte de la naturaleza humana, ¿no? Esas cosas no me provocan nada, al contrario, me produce interés por saber más. Lo que dije antes es parte del ser humano, el gozo, el dolor y todas las instancias de la vida. Así que me parece fantástico. Qué bueno, gracias, Liria. Mirta, ¿te animás a compartir algo? Después vamos a pedir a Raquel. A ver, Ahí está. dos cosas. Bueno, la primera, que le agradezco mucho al licenciado la explicación sobre los fariseos, porque la de la pregunta fui yo en la clase pasada. Y el otro, es muy interesante todo lo que está explicando, y sobre todo quiero resaltar esta diferencia que marcó entre Levítico, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entre Levítico 15, creo que fue, y no, 12 y... No me acuerdo los números ahora de Levítico. Sí, 15 y 18. 12 y 18. 15 y 18. 15 y 18. Me parece muy interesante 15 y esto, 18. ¿no? ¿Qué pasó durante el periodo del primer templo y luego cuando el templo es destruido? Muy interesante esa distinción que uno a veces verdaderamente lo lee y la pasa por alto. Muy interesante. Gracias, Mirta, por tu comentario. Raquel, ¿te animas a compartirnos tu impresión? Bueno, por empezar, no me parece para nada que horrorice a nadie en la forma que está contada. Y aparte, ver un detalle, que yo también tengo unos cuantos años de casada, y nunca hubo una descripción de lo que era la relación de la pareja tan metódica y tan estipulada como para exigir o no exigir. Me parece un avance muy grande en lo que es el feminismo o la defensa de la mujer desde aquella época. Ok. Bueno. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar, pero no estamos. Ok. Bueno, muchas gracias y me quedo más tranquilo entonces. Disculpen mi no sentirme tan seguro, pero bueno, es un tema delicado. Quería comentarle a Ignacio. ¿Es un tema delicado? Porque en general en los cristianos se habla poco. Claro. Entonces no conocemos cómo explicarlo y no estamos acostumbrados a que sea un comentario o un tema para ver cómo mejor podemos estar en esos momentos y cómo saber realmente las obligaciones y los disfrutes, uno y otro. Claro. Porque no se habla. Bueno, atenti que las leyes de las que yo les estoy hablando, para empezar, está bien claro en la tradición talmúdica que no son las leyes por las que deban regirse otros pueblos. Estas son las leyes para quienes viven como judíos practicantes, que no está prohibido acercarse y vivir entre judíos como judíos si uno quiere, pero no se le invita a nadie a hacerlo. Es como ser japonés. Te pueden gustar las artes marciales, te puede gustar la pintura caligráfica japonesa, puedes casarte con una japonesa y vivir en Japón y no por eso sos japonés. Entonces, hacerse judío es una historia totalmente diferente, pero
estas leyes sí aplican para judíos viviendo como judíos sus vidas. Lo que quiere decir que hay muchos que nacen judíos y o eligen apartarse de vivir según esas leyes, o ni siquiera fueron criados así porque sus padres ya o sus ancestros ya se apartaron. Y sin embargo son leyes centrales a la identidad judía, aún para quien no vive de acuerdo a ellas. ¿Por qué? Porque hacen a la identidad del pueblo. Y una pregunta. Sí. ¿Estas leyes rigen igual si el matrimonio es mixto? ¿Es un judío con una católica o de otra religión? Es un tema muy complicado y difícil. En principio, los matrimonios mixtos tienen doble carga y dificultad. Y por eso no están, desde el punto de vista de la práctica religiosa, no están aconsejados. Pero eso no quiere decir ni que estén prohibidos, ni que sean malos. Por ahí pueden ser matrimonios muy felices y pueden servir incluso a Dios, cada uno en su creencia, en su camino, pero hace falta hablar muchísimo. Dicho sea de paso, en el fondo un matrimonio es una larga conversación, donde a veces conversan los cuerpos más que las mentes, pero es una larga conversación. Hay que hablar mucho, hay que conversar mucho en un matrimonio interconfesional, porque hay, sobre todo entre judíos y cristianos, hay una larguísima historia de una grieta. Todo lo que se habla ahora de la grieta entre K y anti-K, créanme que es más profunda y más larga la historia de la grieta entre judíos y cristianos. Lamentablemente, y aclaro, y hay muchos de ambos lados con ganas de construir puentes y se ha hecho mucho. Eso también hay que decirlo. Quisiera hacerle un comentario. ¿Está Ignacio? Oh, sí. Ignacio, quisiera hacerte un breve comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estoy. Sí. Vos antes dijiste que tenés 44 años y estás soltero, sin tu novia. Exactamente. En este momento estoy soltero, sí. Bien. Te comento desde el punto de vista de la tradición judía, que no es una ley que tengas que seguir. Es simplemente una, si querés, una tradición sapiencial de sabiduría de vida, que si te cierra y te sirve, bien. Y si no, olvídala. Desde el punto de vista de la tradición judía, ¿sabes por qué creó Dios a la mujer? Para que el hombre no esté solo. Exactamente. Ese es el primer y más importante motivo para estar en pareja. A todas las otras especies creó macho y hembra para la reproducción. Y así como lo hizo, vio que estaba buena la cosa y lo dijo. Y vio que era bueno. En el caso del ser humano, creó al macho de la especie y no dijo que estaba bueno, hasta que no creó también a la hembra para que no esté solo. Esto significa que la pareja humana no es para la reproducción, es para no estar solo. Para no estar solo, claro. Y en particular, no es bueno que el hombre esté solo. Las mujeres se bancan mejor. Se juntan entre ellas, se charlan todo, le sacan el cuero a la que no está, se divierten, salen de joda, y los varones estamos solos y nos encerramos en nosotros mismos y nos pudrimos y sentimos el olor de nuestra podredumbre. Y ahí nos quedamos. Entonces, no es bueno que el varón esté solo. Punto uno. Tengo que confesar que sufro mucho por estar solo. Sí, tengo que confesarlo. Desde el punto de vista tanto sexual como emocional, sufro mucho. Es lógico. Es lógico. Y una mujer por ahí no sufriría. Puede que sí. A ver, atenti, no quiero hacer de esto una cuestión de género normativo. Cada ser humano es único. Pero desde la perspectiva rabínica, probablemente una mujer se la banque mejor.
que vos. Por ser varón, Sí. no por ser vos. Sí, yo confieso que sufro mucho por ese motivo. Tengo muchos gustos, muchas pasiones, la música, el estudio del derecho, de la teología, de la filosofía, pero siento que me falta más de la mitad de mi ser. Lo tengo que reconocer, lo confieso públicamente, y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista sexual, ni hablar. Bueno, hay 3 motivos por los cuales es bueno que un hombre esté en pareja para el Talmud. El primero es por lo que expliqué, para que no esté solo. El segundo es para canalizar su energía sexual, que como se manifiesta de manera visible, es más difícil de controlar que en el caso de las mujeres. Hablamos acá de sexo, no de género, ¿eh? Y finalmente, el tercer y último motivo para el varón es para tener hijos, que es una obligación tener hijos, varones o mujeres. Para la mujer no es una obligación. Una mujer puede trabajar de maestra jardinera o tener mascotas y sentirse plenamente realizada en su maternalidad. Es una elección. La generosidad y la valentía de compartir algo íntimo, privado tuyo, pero no estoy queriendo referirme a vos, ni mucho menos diciéndote esta es la verdad, porque no es una verdad universal. Empecé aclarando que hay que... Ok, son verdades sapienciales, o sea, al que le sirve y le cierra, que lo use, y al que no, si no es judío, que lo deje. Y si es judío, que estudie para ver cómo hace para sacarse de encima ese yugo. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y espero no hayan tomado a mal mi confesión. Ay, para nada. Al contrario, creo que nos has hecho un honor a todos al darnos tanta confianza, que yo por lo menos te lo agradezco. Bueno, no, yo también muy agradecido. Marcelo, ¿se puede tomar como genérico esto de que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, bueno, estando en esta época, porque a la mujer también le pesa? La soledad. Es bueno que una mujer también esté acompañada. Sí, por supuesto. Sí, es bueno. Claro que sí. Yo tengo una duda. Pregunto si se puede tomar como genérico, como cuando uno dice todos estamos contentos, por ejemplo, en esta clase, que hay mujeres y varones. A eso me refiero. Enseguida vamos a tu pregunta, Nelly. Contesto primero esto. Okay. A ver, no tengo todas las respuestas. Aclaremos eso, ¿no? Y además yo difícilmente pueda contestar por las mujeres. Yo estoy hablando desde lo que estudié en el Talmud, que son respuestas de rabinos, por lo general varones, que opinan sobre las mujeres. Yo acá no vine a traer mis opiniones personales. Esto que estoy tratando de dar es una clase sobre las mujeres ante la ley judía, las mujeres y la ley judía, no mi opinión. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy en día hay muchas personas, mujeres y varones, que interpretan las enseñanzas rabínicas, talmúdicas, las enseñanzas de la Torá, con un criterio más actualizado, más ayornado, más pensando en, por ejemplo, identidad de género como algo diferente de identidad sexual, por ejemplo, y que yo te diría a ojo, sin ser sociólogo, que hoy es prácticamente la mayoría en varios sectores del judaísmo la que diría que lo mismo que se dice de un hombre, en este caso se puede decir de una mujer. Específicamente, por ejemplo, casi todo el judaísmo, menos el ultraortodoxo en Estados Unidos, casi todos. En Israel, la gran mayoría. Acá en Buenos Aires,
no tan Te cuento amplia. porque tuve una profesora rabina en el seminario rabínico que nos pasó bibliografía feminista judía. Sí. En Lo que Estados pasa es que el Unidos. Muy feminismo judío no es lo interesante. mismo que el Vista de una feminismo del rabina. resto del mundo. Sí, sí, pero ya empiezan a ver, digamos, desde las rabinas mujeres, de la línea como yo, que estudiamos en seminario rabínico, que somos de la línea conservadora y también reformista. No me gusta decir reformista, conservadora, me gusta decir más, pero bueno, hay todo un abanico nuevo, ¿no? Y hay mucha bibliografía interesante, feminista, pero que estudian las fuentes. Sí, judías. sí, sí, y sociológicamente son un componente numéricamente importante del pueblo Sí. judío. No son una minoría marginal. Sería, para darles No, un para ejemplo, nada. como si en la Iglesia Católica 40% de la feligresía fuesen feministas activas militantes que quieren ser sacerdotas. No, 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 yo te estoy hablando de rabinas recibidas en seminario rabínico, que Bien. estudiaron Talmud y, bueno, todas estas fuentes, digamos, de los rabinos, Sí, sí. pero que van desarrollando a partir de las problemáticas modernas que tenemos las mujeres. Por ejemplo, hay rabinos ortodoxos, yo conozco el caso de rabinos ortodoxos homosexuales, gay, pero de eso vamos a hablar cuando sea la próxima clase, hablemos de aborto, homosexualidad, etc. Que lo hacen con un fundamento religioso, atenti. Rabino, ortodoxo, creyente, practicante, homosexual declarado. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo explicaré en la próxima clase. Nelly, ¿tenías algún Gracias. comentario o pregunta? Y una duda. Sí. Según el Talmud, para el varón, ¿había alguna sanción si no tenía hijos, si no podía tener hijos? En el, no sé, tipo No. ahora en la Correcto. actualidad o antes, ¿no? Correcto. Buena pregunta. No, no hay sanción porque cuando hablamos de leyes, en este caso, nos estamos refiriendo a algo que tampoco son leyes exactamente. Mira, todas las traducciones tiran de sisa. Son mitzvot. Una mitzvah no es exactamente una ley, porque una mitzvah es algo que deberías hacer porque Dios te enseña que lo hagas, o la palabra de Dios, mejor dicho, te enseña que lo hagas, y que si lo haces vas a poder cosechar los beneficios de hacerlo. Y si no lo haces, vos te lo perdés. No son leyes que una autoridad como la policía imponga. No hay cárcel para el que no tenga hijos. Se pierde tener a su alrededor en su lecho de muerte a hijos y nietos que vienen a despedirlo. Se pierde sentir que trató y por ahí pudo en algo dejar este planeta poblado con gente un poquitito mejor que la que encontró cuando vino. Nada más. Pero Gracias. es mucho eso. Sí. Bueno, les iba, retomo entonces el cuerpo principal de lo que preparé de la clase porque estamos ya casi sobre la hora. Está súper recomendado el sexo durante el embarazo. Se considera que hace bien al feto durante el segundo y el tercer trimestre. Y además que le hace muy bien a la mamá sentirse querida y deseada, aunque esté panzona. El fundamento, el motivo fundamental para tener sexo no es tener hijos, es darle placer a la mujer. Ese es el motivo. Que circunstancialmente el hombre pueda encontrar placer en eso, bienvenido sea, es una mitzvah. Es algo que si lo haces por cumplir con la ley,
vas a encontrar beneficios varios. Tener hijos, disfrutar el placer de hacerlo, tener mejor salud, porque el sexo es mucho mejor que la gimnasia aeróbica para la salud. Entonces, hay muchos beneficios. Bueno, una de las cosas que tenemos prohibidos los varones es emitir semen desperdiciándolo. Esto aplica tan intensamente para tantas culturas. La sexualidad taoísta en China enseña lo mismo. La sexualidad tántrica en la India enseña lo mismo. O sea, en esto las leyes de la Torá, del Talmud, lo que hacen básicamente es reflejar una enseñanza sexológica milenaria volcada al lenguaje religioso de la Torá y del Talmud. Ahora bien, yo antes hablé, hay diferencias, qué sé yo, si nace un varón, por ejemplo, la mujer tiene que estar una semana y luego, antes de ir al baño ritual, y luego 33 días sin sexo. Si nace una nena, son 2 semanas, luego ir a la mikvé y 66 días sin sexo. ¿Por qué? No sé. O sea, hay muchas leyes particulares que alguna gente cumple y otros no. Hay una diferencia importante en el caso, de la impureza que genera emitir semen de manera inapropiada. Esa impureza que tiene que ver con la impureza litúrgica, no se podía ir al templo a oficiar como sacerdote si uno había tenido una polución nocturna. Entonces había que bañarse, había que lavar toda la ropa, dejar pasar un día y después uno estaba en estado de pureza. Pero si la emisión era por una enfermedad venérea, entonces tenía que transcurrir una semana desde la emisión, sin nuevas emisiones, hasta estar en estado de pureza. Entonces acá vemos con esto otro ejemplo de cómo las leyes de la pureza ritual para la liturgia se fue transformando a partir de la pérdida del primer templo y luego a partir de la pérdida del segundo templo en una moral sexual para la vida civil privada. Este origen de la moral sexual tiene sus beneficios y sus costos. El beneficio que tiene es que uno puede estudiar el porqué del origen de una norma y luego, si tiene suficiente estudio y raciocinio, fundamentar una discusión que a uno le habilite a cumplir con la ley de otro modo que como está acostumbrado el resto de la gente, e imponer nuevas costumbres. Es decir, que la tradición interpretativa también acá juega un rol central. La tradición interpretativa hace que no rija la tradición, rige la interpretación según una cierta metodología tradicional. Y eso se aplica a todas las leyes que estamos viendo con relación a las mujeres. Bueno, por ejemplo, en Ezequiel y en Esdra, profetas después de la destrucción del templo, del primer templo, y antes de la destrucción del segundo, la nidá, o sea, lo que pasa con la mujer menstruante, ya pasa a ser una metáfora de la impureza moral condenable. Condenable. Pero es una metáfora todavía. De esa idea de la sexualidad se nutre parte del rechazo de la sexualidad y se nutre la moral sexual cristiana de esta vertiente judía, más el neoplatonismo, imperante en todo Medio Oriente, según el cual Platón decía que el amor perfecto es el amor divino, el amor infinito, atemporal, y que la forma más baja del amor es el amor carnal, transitorio,
imperfecto. Entonces, de la fusión de las ideas helenistas que tratan de armar un aparato filosófico con conceptos abstractos y las leyes que surgen de la pureza ritual para acercarse a Dios en el primer templo, ya desaparecido, que entonces se transforman en leyes para la convivencia social y la vida civil. De esa unión surge la moral sexual defendida hoy en día todavía por la cristiandad. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el siglo IV la teología se hace dogmática y entonces todas estas formulaciones de la teología primitiva, la teología moral primitiva cristiana, quedan más o menos rígidamente establecidas y ya no se pueden discutir, o no tanto. Bueno, hasta acá más o menos estamos a las 9:10, hay 5 o 10 minutitos para comentarios, para escuchar yo a ustedes. Les comento la próxima clase, lo que queda, el último tema va a ser situaciones más particulares, como por ejemplo aborto, homosexualidad, bestialismo, que como se imaginarán, más o menos son coherentes las posiciones de la Torá y del Talmud con lo dicho hasta aquí. Y también la evolución y el cambio de las costumbres en el tiempo y la posibilidad de interpretarlas, reinterpretarlas y adaptarlas a las circunstancias en las que uno vive. Bueno, con esto doy por terminado la larguísima exposición. No los escandalicé, pero los aburrí. Pido perdón. Y los escucho. No nos aburriste, muy interesante, Marcelo, y bueno, como siempre vamos aprendiendo mucho. Y bueno, ahora estamos invitadas a participar, invitados cada uno, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario conclusivo del encuentro de hoy, podemos hacerlo ahora. Yo agradecidísima por la clase de hoy. Me gustó mucho, me gusta mucho el tema que abordaste y el cómo, ¿no? Lo abordaste. Así que bueno, sigo participando. Siga participando. Gracias, Nelly. Gracias. ¿Alguien más se anima a compartir? Raquel, ¿quieres darnos alguna palabra, un comentario al final de esta clase? Bueno, yo ya hoy estoy hablando demasiado, pero bueno, muchas gracias, muy explícito, y realmente es empezar a entender algo de todo ese mundo que suponemos de ahí venimos, o por lo menos el cristianismo nace ahí, nace. Jesús era judío y nos mostró otra forma de llegar a Dios. Por lo menos es lo que yo siento. Pero las palabras de Marcelo siempre te dejan una luz muy importante para seguir estudiando a Jesús. Muchas gracias. Y bueno, ya hablé mucho hoy. Qué lindo, gracias Raquel. Gracias. Bueno, no sé, Ignacio, si querés ir concluyendo esta charla con algún comentario. Sí, estoy muy agradecido. Espero que no haya sido demasiado, no haya producido pudor mi comentario ajeno. Y me surgió, yo me quedé pensando, yo sé que leí, no recuerdo dónde, porque leo por ahí tantas cosas a la vez, que puede ser que era considerada la mujer o el hombre maldito si no tenía descendencia. Lo pregunto porque yo a los 44 años he empezado a plantearme el hecho de, me di cuenta un día, no tenés descendencia, Ignacio. Todos mis primos, mi hermana tienen descendencia,
Y empecé a preguntarme, ¿y qué pasa, Ignacio? ¿Tenés 44 años? Bueno, me responden, para el hombre nunca hay edad, para la mujer sí, pero bueno, es algo que surge en mí desde mi interior, ¿no es cierto? Y un poco me preocupa. Pero bueno, la pregunta puntual es esa. ¿Puede ser que era considerado maldita la mujer o el hombre por no tener descendencia? ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado. Era considerado bendecido el hombre que tenía mucha descendencia. Ajá. Y maldecido o maldito el que no. Claro. Ahora, claro. cuando alguien es maldecido o maldito, no quiere decir que sea una mala persona. Uh-huh. Perfecto. Ese es un detalle perfecto. muy importante. Muy importante, muy importante. Uh-huh. Tener hijos es una bendición, pero no es lo mismo en la época bíblica que hoy. Claro. Hoy en día traer hijos al mundo, a ver, para la tradición judía uno no es dueño de sus hijos. Uno no tiene hijos. Uno cría, apaña, se hace responsable, educa y se despide. ¿Vieron la escena esa del supuesto sacrificio de Isaac? Sí. Sí. Les cuento una interpretación tradicional judía que no habla del sacrificio, para empezar. Los judíos hablamos de la ligadura de manos de Isaac, la akedah. Abraham no lo sacrificó. Abraham le pidió que lo acompañe para hacer un sacrificio, porque él entendió que eso era lo que le pedía a Dios. Hasta ahí es cierto. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Mostrarle que su hijo no era de él, en el sentido que él no podía matarlo porque quisiera. Mostrarle que su hijo era de Dios, de la vida. Lo puso a prueba a Abraham, Claro. llevándolo al límite para que entienda que él no es quien para matar a su hijo. Estamos hablando de una época en la que el sacrificio ritual de niños recién nacidos o de hijos era común en muchos pueblos. Y dicho sea de paso, el nombre de Abraham, yo hago una lectura heterodoxa, Mijal tal vez no la conozca esta lectura porque es mía, del nombre de Abraham, que su nombre significa Abba Rahamim. La ortografía no da, ya sé, pero estamos hablando del sonido en una época en la que no todos escribían. Abba Rahamim significa papá misericordioso, papá que es como un útero que contiene y nutre. Ese es el padre de naciones, que va a tener tanta descendencia y ser recordado por sus descendientes en número tan grande como el de las estrellas del cielo. ¿Quién? El papá que tiene Rahamim, que tiene misericordia, amor, cuidado hacia sus hijos. Ese es Abraham. Está la clave en su nombre. Y la hey que le fue agregada le da ese sonido que vos decís. Es lo que Dios le dio. Le cambié, él se llamaba Abram, que quiere decir otra cosa. Después de que lo llevó hasta el límite de obediencia a Dios y le mostró que el hijo no es para matarlo, porque el hijo no es de él no lo generó. ¿Cuántas mujeres en la Biblia dicen que con Dios concibieron un hijo? Gracias a Dios.
el mismo Abraham ya era muy viejo, la mujer se rió cuando Dios le dijo que iba a ser mamá. Se rió de Dios, no podía creerlo. Y Abraham también. Dios fue piadoso con Abraham, no le contó que la mujer se rió. Por lo menos lo salvó de esa humillación. Pero Dios intervino para que ese bebé nazca. Bueno, Dios interviene para que cada bebé nazca. Entonces, no ser papá quiere decir que por algún motivo hasta ahora Dios no ha intervenido para que nazca un bebé tuyo. Hasta ahora. El futuro no lo conoce nadie porque depende de lo que hagamos hoy para darle forma a ese futuro. Esto que te estoy diciendo es la esencia de la tradición judía respecto a este problema. Así que lo de ser maldecido, lo de ser bendecido, no tiene que ver con ser buena o mala persona y es totalmente secundario. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Lo fundamental es qué haces a partir de ahora con el resto de tu vida para ser bendecido por Dios, dándote Dios un hijo, para que lo cuides, críes y dejes vivir su propia vida. Que es algo muy distinto de, no sirvo porque no tengo hijos que sean de mi propiedad. Es una visión totalmente diferente de qué es la paternidad. Por eso es obligatoria la paternidad, porque es colaborar en la obra sagrada de Dios. De Dios, claro. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, nos pasamos de la hora, ¿no? Bueno, y ahora con estas frases tan bellas que acabas de decir, con este personaje misericordioso de Abraham, bueno, nos despedimos entonces, y si quedó alguna pregunta guardada, la tenemos para la próxima clase, que va a ser la última, así que bueno, nos vamos preparando para ese evento tan hermoso que va a ser la conclusión de las mujeres y la ley judaica en el próximo miércoles. Bueno, nos encontramos la próxima. Chao, gracias a todos. Chao, gracias a todos. Chao, muchas Marcela. gracias. Chao. Que tengan linda semana.